¿Cómo puede un rey que llevó a su nación al borde de la destrucción ser recordado por su arrepentimiento? Yo soy Manasés, y esta es mi historia. Nací con todas las bendiciones que un hijo de rey podía desear, un palacio, riquezas, y un legado de fe sólida gracias a mi padre, Ezequías. Mi vida podría haber sido un reflejo de su justicia y devoción a Dios, pero mi corazón, lleno de ambición y rebeldía, tomó un rumbo opuesto. Desde joven, fui testigo del poder de Dios en la vida de mi padre, pero la curiosidad por el mundo pagano me llevó a desear algo más, el dominio absoluto, incluso si eso significaba apartarme del único Dios verdadero. Por años, mi nombre se asoció con oscuridad, idolatría y maldad. Cada decisión que tomé parecía llevarme más lejos de la luz que mi padre me había enseñado. Mis actos llenaron de horror y desesperación a Judá, pero mi historia no termina ahí. ¿Cómo alguien como yo, que tocó el abismo, pudo encontrar redención? Lo que estás a punto de escuchar es una lección de redención que nunca olvidarás. Quédate conmigo para descubrir cómo mi vida cambió para siempre. El hijo del rey Ezequías. Nací en un palacio, rodeado de la fe que mi padre, Ezequías, había restaurado. Mi padre, Ezequías, fue un hombre que amaba al Señor con todo su corazón. Su reinado estuvo marcado por grandes reformas espirituales. Derribó los altares paganos, restauró el templo y llevó a Judá de vuelta a la adoración del Dios verdadero. Desde pequeño, vi cómo el pueblo respetaba su liderazgo y cómo Dios le otorgaba victorias militares y paz por su fidelidad. Sin embargo, crecer en un entorno de rectitud no siempre asegura un corazón obediente. Aunque estaba rodeado de enseñanzas piadosas, mi mente buscaba respuestas en lugares oscuros. Mientras mi padre me instruía en la ley de Dios, mi curiosidad por las culturas vecinas y sus dioses exóticos comenzó a crecer. Cuando mi padre murió, dejándome el trono a una edad muy temprana, los consejeros corruptos que rodeaban la corte aprovecharon mi inexperiencia para guiarme hacia el mal. Estos hombres me susurraron promesas de poder absoluto si adoptaba las prácticas de las naciones vecinas, y yo, un adolescente impresionable, escuché. ¿Qué ocurrió en mi vida que me llevó tan lejos de las enseñanzas de mi padre? Lo descubrirás en el próximo punto. Mi ascenso al trono a los 12 años. Demasiado joven, demasiado inexperto, pero ya con un corazón inclinado al mal. A los 12 años, un niño debería preocuparse por aprender, jugar y soñar con el futuro, pero yo heredé un reino. Mi coronación fue un evento solemne y lleno de pompa, pero detrás de las puertas del palacio se escondía una amarga verdad: yo no estaba preparado para gobernar. La responsabilidad de liderar a Judá, un pueblo dividido entre la fe y la idolatría, era una carga imposible para alguien tan joven. Los consejeros que me rodeaban no eran como mi padre, no buscaban la voluntad de Dios. En cambio, me llenaron la cabeza con ideas de grandeza y autonomía, convenciéndome de que la fe de Ezequías era una limitación para mi poder. Bajo su influencia, comencé a reconstruir altares paganos que mi padre había destruido. Permití que los ídolos regresaran al corazón de Judá y abrí las puertas del reino a prácticas que deshonraban a Dios. Mirando hacia atrás, puedo decir que la falta de un guía espiritual en esos años fue el inicio de mi caída. Mi juventud, lejos de ser una fortaleza, se convirtió en la grieta por donde el mal se coló en mi vida. La falta de guía espiritual en mi vida fue el comienzo de mi caída. Pero lo peor estaba por venir. El rey más malvado de Judá. Destruir lo que mi padre construyó se convirtió en mi obsesión. Mi reinado pronto se convirtió en una sombra oscura sobre Judá. Mi padre había trabajado incansablemente para llevar al pueblo de vuelta a Dios, pero yo reconstruí todo lo que él derribó. Erigí altares a Baal en cada rincón del reino, permití la adoración de las estrellas y las constelaciones y restablecí prácticas paganas que incluso las naciones más crueles rechazaban. No me detuve ahí. Fui más allá de cualquier rey que me precedió, introduciendo rituales que profanaban no solo la tierra de Judá, sino también el templo de Dios.
Ordené sacrificios humanos en los altares paganos, permitiendo que se derramara sangre inocente en nombre de dioses falsos. Entre las víctimas estaban mis propios hijos, entregados en sacrificio en el valle de Hinnom. El templo, que debía ser un lugar santo, se convirtió en un sitio de idolatría y oscuridad. Colocamos imágenes talladas de dioses paganos en sus patios, y los sacerdotes corruptos ofrecían sacrificios en nombre de estos ídolos. Era como si quisiera borrar cualquier rastro del Dios de Israel de la memoria de mi pueblo. Pero Dios no se quedó en silencio. Pronto enfrentaría las consecuencias de mi arrogancia. ¿Qué opinas de cómo las decisiones de un líder pueden afectar a toda una nación? Comparte tu opinión en los comentarios. El sacrificio de mis propios hijos. Hice algo que ni siquiera las naciones paganas más crueles se atrevían a hacer. El día que ofrecí a mi primer hijo como sacrificio fue el más oscuro de mi vida. Influenciado por sacerdotes de Baal, me convencí de que la sangre de mi propio linaje aseguraría mi poder y la prosperidad de Judá. Me dijeron que este acto demostraría mi devoción a los dioses y me garantizaría su favor. En mi ceguera espiritual, lo creí. Recuerdo el sonido de los tambores que intentaban ahogar los gritos, las antorchas iluminando el altar y mi propio corazón endurecido para no sentir el peso de lo que estaba haciendo. Pensaba que era una muestra de mi fortaleza como rey, pero en realidad era una señal de mi completa desconexión con el verdadero Dios. El pueblo, horrorizado, comenzó a susurrar. Aunque muchos me temían demasiado para hablar abiertamente, sabía que había cruzado una línea que ni siquiera los reyes paganos más crueles se atrevían a cruzar. ¿Qué tan bajo puede caer un hombre? Aún no habías visto nada. La profanación del templo de Dios. Convertí la casa del Dios verdadero en un lugar de idolatría y oscuridad. El templo de Jerusalén, aquel lugar sagrado donde la presencia de Dios se manifestaba, el símbolo de la conexión entre Judá y su Creador, se convirtió en el epicentro de mi rebelión. No fue suficiente para mí erigir altares a Baal en todo el reino ni llenar los campos con imágenes paganas. Decidí que el mismo templo debía reflejar mi visión torcida del poder y la espiritualidad. En un acto que marcó el punto más bajo de mi reinado, ordené la colocación de un ídolo gigante en el mismo interior del templo. Las columnas talladas con querubines y palmeras fueron reemplazadas con símbolos de dioses extranjeros. Los sacerdotes, aterrados pero obligados a obedecer, realizaron rituales profanos en los patios del templo. Las oraciones sinceras de los levitas fueron sustituidas por cánticos a dioses inexistentes. Lo más aterrador no era solo el cambio físico, sino el mensaje que envié al pueblo. Declaré que el Dios de Israel ya no era necesario, que los dioses de las naciones tenían más poder. Las familias fieles se veían obligadas a esconderse para orar en secreto. Había manchado el corazón espiritual de Judá y con cada nuevo acto me hundía más profundamente en la oscuridad. Pero incluso en mi maldad, Dios no apartó su mirada de mí. Las advertencias comenzaron a llegar de profetas enviados directamente por él. Sus voces clamaban por arrepentimiento, pero yo, cegado por mi orgullo, los ignoré. Pensé que era intocable, pero no sabía que mi tiempo como rey estaba contado. Lo peor estaba por venir. ¿Qué crees que habría sentido el pueblo fiel al ver su templo profanado? Déjanos tu reflexión en los comentarios. El llamado de los profetas ignorado. Dios no me dejó sin advertencia, pero cerré mis oídos. A lo largo de mi reinado, Dios me dio múltiples oportunidades para cambiar. Los profetas, hombres y mujeres valientes, enviados por el Señor, se paraban ante mí con mensajes cargados de urgencia y juicio. Algunos me hablaban con firmeza, otros con lágrimas en los ojos, pero todos traían el mismo mensaje: arrepiéntete, Manasés, porque el juicio de Dios caerá sobre ti y sobre Judá si no cambias tu camino. Al principio, los escuchaba con indiferencia. Sus palabras parecían ecos lejanos en medio de mi trono adornado con oro y mis consejos llenos de adulación. Pero a medida que insistían, mi irritación creció.
¿Quiénes eran estos hombres para desafiar a un rey? Mis consejeros me susurraban al oído que era peligroso permitir que estos profetas siguieran predicando. Así que ordené que fueran arrestados, torturados y, en muchos casos, ejecutados. Uno de los profetas más conocidos que se levantó en mi contra fue Isaías. Sus palabras eran contundentes, llamándome a arrepentirme y advirtiendo sobre la destrucción que mi liderazgo traería a Judá. En un acto de brutalidad, ordené que Isaías fuera ejecutado de una manera cruel, buscando silenciar la voz de Dios. Sin embargo, ni siquiera el sonido de su muerte apagó las palabras que resonaban en mi corazón: el juicio vendrá. Pronto aprendería que nadie, ni siquiera un rey, puede escapar del juicio de Dios. Mi captura por el ejército asirio. Una noche todo cambió. Dejé de ser rey y me convertí en prisionero. La caída llegó cuando menos lo esperaba. Una noche, mientras dormía en el lujo de mi palacio, el ejército asirio, liderado por su rey, lanzó un ataque sorpresivo sobre Judá. Mis fuerzas, debilitadas por años de negligencia y corrupción, no pudieron resistir. La ciudad fue invadida y, antes de que pudiera reaccionar, fui capturado. Me arrastraron como a un criminal común, encadenado con grilletes de bronce. Los asirios me hicieron caminar descalzo por las calles de Jerusalén mientras el pueblo observaba en silencio, algunos horrorizados, otros quizás aliviados al ver caer al hombre que había llevado a Judá al borde del abismo. En Babilonia, mi sufrimiento no terminó. Fui arrojado a una celda oscura, húmeda y llena de pestilencia. Mis captores se aseguraron de recordarme constantemente mi caída, burlándose de mi poder perdido. No tenía riquezas, ni consejeros, ni siquiera mi orgullo. Lo único que me quedaba era mi alma, rota y llena de culpa. En ese momento, recordé las palabras de los profetas que había ignorado: el juicio vendrá. Estaba solo, enfrentando el peso de mis decisiones y las consecuencias de mi maldad. Pero en esa celda oscura, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mi arrepentimiento en la oscuridad. En la prisión, lejos de mi reino y mi orgullo, volví mis ojos a Dios. Es difícil describir el abismo al que caí durante mi tiempo en prisión. Cada día parecía más oscuro que el anterior y cada noche más fría y solitaria. No tenía a quien culpar por mi situación, sabía que todo lo que me había sucedido era el resultado directo de mis decisiones. Fue en ese lugar de completa desesperación donde finalmente me quebré. Clamé a Dios con una sinceridad que nunca antes había conocido. Le pedí perdón por cada altar que había levantado, por cada vida que había destruido, por cada hijo que había sacrificado. Mis palabras eran un torrente de arrepentimiento: Dios de mis padres, si aún me escuchas, ten misericordia de mí. No merezco tu perdón, pero te ruego que no me abandones. Durante días, oré sin cesar. Y entonces, algo increíble ocurrió. En medio de mi desesperación, sentí una paz que no venía de este mundo. Era como si una mano invisible tocara mi corazón y me dijera: eres perdonado. Dios no solo escuchó mi oración, decidió responderla de una manera que cambiaría mi vida para siempre. Lo que hice después sorprendió a toda Judá. ¿Alguna vez has sentido la misericordia de Dios en los momentos más oscuros de tu vida? Compártelo en los comentarios. Mi regreso milagroso a Judá. Dios me restauró, no porque lo mereciera, sino por su gracia. Un día, sin previo aviso, los guardias me sacaron de mi celda. Pensé que era el final, que me llevarían a la muerte. Pero en lugar de eso, me condujeron ante el rey asirio. Para mi asombro, este hombre, quien había sido mi captor, decidió liberarme y permitirme regresar a Judá. Hasta el día de hoy, no entiendo completamente por qué tomó esa decisión, pero sé que fue obra de Dios. Regresar a Jerusalén fue un momento agridulce. Aunque volvía como rey, sabía que mi pueblo no confiaba en mí.
Ellos recordaban al Manasés que había destruido su fe y su nación, no al hombre arrepentido que había encontrado la gracia de Dios en una celda oscura. Pero no dejé que eso me detuviera. Comencé mi reinado renovado con una misión clara: enmendar cada error que había cometido y restaurar a Judá al Dios verdadero. ¿Cómo restauras un reino después de destruirlo? Acompáñame en el siguiente punto para descubrirlo. La eliminación de la idolatría. Lo que construye en rebeldía, ahora lo destruye en obediencia. Regresé a Judá con un corazón transformado, pero sabía que las palabras no serían suficientes para demostrar mi arrepentimiento. Tenía que actuar, y rápidamente. Al mirar la ciudad, vi las huellas de mi pecado: altares paganos en cada esquina, estatuas de dioses falsos erigidas en las plazas públicas, y el templo de Dios, aún manchado por mi idolatría. Lo primero que hice fue ordenar la demolición de todos los altares que yo mismo había mandado construir. Cada piedra que se derribó era como una liberación, un acto de renuncia a la oscuridad que había cubierto mi vida. Pero no fue fácil. Muchos en Judá aún estaban profundamente apegados a esas prácticas paganas. Algunos intentaron resistirse, mientras otros murmuraban en secreto que mi cambio no era sincero. En el templo, dirigí personalmente la purificación. Ordené que cada ídolo, cada objeto profano, fuera quemado fuera de los muros de la ciudad. Era como si al destruirlos también quemara parte de mi propia culpa y vergüenza. Restauré el altar de sacrificios y convoqué a los sacerdotes para que ofrecieran sacrificios al Dios verdadero una vez más. Cada paso de este proceso fue un recordatorio de cuánto daño había causado y cuánto necesitaba trabajar para reparar mi relación con Dios y con mi pueblo. No buscaba reconocimiento, solo deseaba restaurar la santidad de Judá y devolverle a Dios el lugar que le correspondía. Sin embargo, sabía que no todos aceptarían mi cambio. Mi verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Crees que las acciones pueden demostrar un arrepentimiento genuino? Deja tu opinión en los comentarios. El escepticismo del pueblo. ¿Cómo confías en un rey que fue el peor enemigo de su propia nación? Aunque mis acciones hablaban más fuerte que mis palabras, el pueblo no confiaba en mí. Para ellos, yo seguía siendo el hombre que había sacrificado niños, incluido a mis propios hijos, y que había llevado a Judá al borde de la destrucción espiritual. Mis súplicas y reformas eran vistas con escepticismo. En las calles, escuchaba murmullos: ¿es este el mismo Manasés que adoraba a Baal? ¿Cómo podemos confiar en que su arrepentimiento es real? Incluso dentro de mi corte, había quienes dudaban de mi transformación. Algunos líderes religiosos, quienes habían resistido mi reinado idolátrico, me miraban con desconfianza, mientras otros esperaban en secreto mi caída para aprovechar la oportunidad de obtener poder. Tuve que enfrentar la realidad de que, aunque había cambiado, las cicatrices de mis pecados seguirían marcando mi relación con el pueblo. En lugar de desanimarme, decidí mostrarles con consistencia que mi arrepentimiento era real. Continué trabajando día y noche para reconstruir lo que había destruido, liderando personalmente las reformas y escuchando las necesidades del pueblo. A pesar de las dudas, también hubo quienes comenzaron a notar algo diferente en mí. Mi persistencia, mis oraciones públicas y mi constante búsqueda de reconciliación con Dios empezaron a suavizar los corazones más duros. Poco a poco, algunos comenzaron a unirse a mi misión de restaurar a Judá. Sabía que no podía cambiar la percepción de todos, pero estaba decidido a dejar un legado que hablara por sí mismo. La reconstrucción del altar del Señor. El primer paso para restaurar mi relación con Dios fue reconstruir lo que había profanado. El altar del Señor, el lugar donde el pueblo ofrecía sacrificios a Dios, estaba en ruinas. Durante mi reinado de rebeldía, lo había profanado hasta el punto de ser irreconocible. Para mí, restaurarlo no era solo una cuestión simbólica, era una declaración de que mi vida ahora estaba dedicada al servicio de Dios. Reuní a los sacerdotes y artesanos más capacitados de Judá para que trabajaran en la restauración.
Insistí en que cada piedra fuera colocada con reverencia, cada detalle cuidado como un acto de adoración. Mientras supervisaba el trabajo, no podía evitar reflexionar sobre cómo mi vida había sido como ese altar, destruida, corrompida y ahora, lentamente, siendo restaurada. Cuando el altar estuvo terminado, convoqué al pueblo para una ceremonia de dedicación. Fue un momento solemne. Me arrodillé ante el altar y ofrecí el primer sacrificio con mis propias manos, rogando a Dios que aceptara nuestra ofrenda como señal de nuestro arrepentimiento colectivo. El fuego consumió el sacrificio, y en ese momento sentí que Dios me había dado una nueva oportunidad. Sin embargo, restaurar un altar físico era solo el comienzo. ¿Cómo podía cambiar los corazones de mi pueblo? El desafío de cambiar corazones. Aunque destruí los ídolos, cambiar las mentes y corazones de las personas fue mucho más difícil. La idolatría no era solo una práctica externa, había echado raíces profundas en los corazones del pueblo. Durante años, les enseñé que los dioses falsos eran su esperanza, su salvación. Ahora, esas mismas personas tenían que aprender a confiar nuevamente en el Dios de Israel. Inicié un programa de enseñanza de la ley de Dios. Mandé a los sacerdotes a recorrer las aldeas, llevando las escrituras y explicando al pueblo la verdadera naturaleza de Dios. En el templo, organizaba lecturas públicas de la ley, instando a todos a escuchar y reflexionar. Hubo resistencia. Algunos estaban demasiado acostumbrados a sus prácticas antiguas y se negaban a cambiar. Otros temían las represalias de los sectores aún leales a los dioses paganos. Pero con paciencia y persistencia, poco a poco, comencé a ver pequeños destellos de esperanza. La verdadera transformación no llegó de la noche a la mañana, pero cada vez que veía a un grupo de familias orando juntas en el templo o escuchaba a los niños recitar la ley, sabía que estábamos en el camino correcto. El cambio estaba comenzando, pero aún quedaba mucho por hacer para asegurar el futuro de Judá. ¿Crees que los corazones pueden cambiar con el tiempo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La influencia de mi arrepentimiento en mi familia. Sabía que el destino de mi familia dependía de mi legado espiritual. La herencia espiritual que dejé para mi familia era tanto una carga como una oportunidad. Mi reinado había sido una mezcla de oscuridad y luz, y me preocupaba profundamente cómo mi transformación afectaría a las generaciones futuras, especialmente a mi hijo Amón, quien estaba destinado a sucederme en el trono. Amón había crecido durante los días más oscuros de mi reino, viendo los altares paganos, las abominaciones en el templo y las prácticas idolátricas que yo había promovido. Aunque me esforcé por enseñarle sobre mi arrepentimiento y la importancia de volver a Dios, era como intentar enderezar un árbol que había crecido torcido. Mi arrepentimiento no podía borrar lo que él había visto y vivido. Recuerdo noches en las que nos sentábamos juntos en el patio del palacio, bajo las estrellas. Le hablaba de las lecciones que había aprendido, de cómo el poder y la arrogancia me habían llevado a la ruina y cómo solo la gracia de Dios me había restaurado. Pero aunque Amón escuchaba, a menudo veía en su mirada una mezcla de resentimiento y duda. Sabía que mi cambio personal no garantizaba la fidelidad de mis hijos. Oraba constantemente para que Dios obrara en su corazón, pero también entendía que cada uno debía hacer su propio camino hacia Él. En mis últimos años, traté de rodearlo de consejeros sabios y sacerdotes que pudieran influir positivamente en su vida, con la esperanza de que cuando llegara su tiempo, eligiera la obediencia a Dios. Aunque sabía que no podía controlar el futuro, esperaba que mi arrepentimiento dejara un legado de esperanza para mi familia y mi pueblo. Los profetas, voces de esperanza y juicio. Incluso en mi peor momento, Dios nunca dejó de hablar a través de sus profetas. Durante mi reinado, los profetas fueron como faros en medio de la oscuridad. Aunque había ignorado sus advertencias en mis años de rebeldía, sus palabras seguían resonando en mi mente como ecos que no podía silenciar. Después de mi arrepentimiento, comencé a buscar activamente sus consejos,
reconociendo que eran portavoces de la voluntad de Dios. Uno de los profetas que más influyó en mi vida fue Isaías, cuyas palabras habían advertido a mi padre Ezequías y a mí mismo sobre las consecuencias del pecado. Aunque Isaías ya no estaba vivo cuando regresé del exilio, sus escritos seguían siendo una guía para mi reinado. También otros profetas, como Nahum y Habacuc, ofrecieron mensajes de juicio y esperanza que me impulsaron a seguir adelante con las reformas espirituales. Me di cuenta de que las palabras de los profetas no solo eran advertencias, sino también promesas de redención. En sus mensajes encontré consuelo y dirección para guiar a Judá. Sus voces eran un recordatorio constante de que, aunque el juicio era inevitable para una nación rebelde, la gracia de Dios siempre estaba disponible para quienes se volvían a Él. Gracias a los profetas, comprendí que mi arrepentimiento no era solo personal, sino también un llamado a guiar a mi pueblo hacia la restauración. Las consecuencias de mis pecados pasados. Aunque fui perdonado, no pude evitar las consecuencias de mis decisiones. El peso de mis acciones pasadas era ineludible. Aunque Dios me había mostrado misericordia al restaurarme como rey, las cicatrices de mis pecados aún estaban presentes en Judá. La idolatría que había promovido durante décadas no podía ser erradicada de la noche a la mañana, y los efectos de mi liderazgo corrupto seguían afectando la política, la economía y la espiritualidad de mi nación. En las fronteras de Judá, los imperios de Babilonia y Asiria continuaban creciendo en poder, amenazando con invadirnos en cualquier momento. Mis años de desobediencia habían debilitado nuestras defensas, tanto físicas como espirituales. Aunque intenté fortalecer a Judá a través de reformas, sabía que nuestras décadas de idolatría y corrupción nos habían dejado vulnerables. Además, mi propia familia llevaba las marcas de mis pecados. Mi hijo Amón, aunque había crecido en un ambiente donde finalmente buscábamos a Dios, parecía más atraído por las sombras de mi pasado que por la luz de mi arrepentimiento. Esto me llenaba de tristeza, pero también me recordaba que cada persona debe tomar su propia decisión ante Dios. Sabía que mi arrepentimiento no borraría todas las consecuencias, pero aún así, decidí usar cada día de mi vida para guiar a Judá de vuelta al camino correcto. Mi legado en el templo. El templo de Dios fue testigo de mi mayor pecado y de mi mayor arrepentimiento. El templo de Jerusalén era el corazón espiritual de Judá, pero bajo mi reinado se había convertido en un lugar de corrupción y oscuridad. Había colocado ídolos en su interior, ofrecido sacrificios profanos y permitido que se practicaran rituales abominables en el lugar donde debía habitar el nombre de Dios. Después de mi arrepentimiento, restaurar el templo fue una prioridad absoluta. Comencé por ordenar que todos los ídolos fueran removidos y destruidos fuera de los muros de la ciudad. Cada estatua, cada altar pagano, fue desmantelado y reducido a cenizas. En su lugar, trabajé para devolverle al templo su santidad original. Supervisé personalmente los trabajos de purificación y reconstrucción. Cada rincón del templo fue limpiado y consagrado nuevamente al Dios de Israel. Además, convoqué a los sacerdotes para que retomaran sus funciones, enseñándoles a seguir estrictamente las instrucciones de la ley de Moisés. El día de la rededicación fue uno de los momentos más significativos de mi vida. Mientras el humo de los sacrificios ascendía al cielo, sentí que Dios estaba restaurando no solo el templo, sino también mi alma y la de mi pueblo. Aunque sabía que el templo estaba restaurado físicamente, mi verdadero objetivo era restaurar su lugar en los corazones de Judá. ¿Qué significa para ti restaurar algo que has dañado? Comparte tu experiencia en los comentarios. El impacto de mi reinado en los justos de Judá. No todos se habían rendido a la idolatría, algunos aún mantenían la fe. A pesar de la corrupción generalizada que había fomentado durante gran parte de mi reinado, había un remanente en Judá que nunca dejó de ser fiel a Dios. Eran hombres y mujeres de fe inquebrantable que, aunque sufrían en silencio bajo mi mandato, seguían orando por la redención de nuestra nación.
Tras mi arrepentimiento, me acerqué a algunos de estos justos, buscando su guía y apoyo mientras intentaba liderar la reforma espiritual de Judá. Sus palabras, llenas de sabiduría y humildad, me recordaron el poder de la perseverancia en medio de la adversidad. Me contaron historias de cómo habían mantenido viva la adoración al Dios verdadero en secreto, incluso mientras yo profanaba el templo. Recuerdo a un anciano sacerdote que, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Rey Manasés, oramos por ti incluso en tus días más oscuros. Sabíamos que el Dios de Israel no dejaría de llamarte». Sus palabras me llenaron de gratitud y vergüenza a la vez. Comprendí que mi arrepentimiento no solo era una respuesta a la misericordia de Dios, sino también a las oraciones de los justos que habían intercedido por mí y por Judá. Estos hombres y mujeres se convirtieron en los pilares de mis reformas. Juntos, trabajamos para enseñar la ley al pueblo, restaurar el culto verdadero y devolverle a Judá su identidad como nación escogida por Dios. Su fe fue una inspiración constante para mí y para todos aquellos que buscaban redimirse de sus propios pecados. El impacto de estos justos en mi vida me enseñó que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza y fe que pueden cambiar el curso de la historia. La advertencia del juicio divino. Sabía que las consecuencias de mi reinado no podían ser borradas completamente. Aunque mi arrepentimiento fue sincero y Dios me perdonó, los profetas seguían anunciando un juicio inevitable sobre Judá. Me dolía profundamente escuchar sus palabras, pero entendía que mis años de pecado habían dejado cicatrices en la nación que no podían ser eliminadas fácilmente. Uno de los momentos más difíciles fue cuando el profeta, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Manasés, aunque has vuelto a Dios, la sangre derramada durante tu reinado clama desde la tierra. Judá ha pecado gravemente y el juicio vendrá». Estas palabras me rompieron el corazón, pero también me impulsaron a trabajar con más fervor para preparar a mi pueblo para lo que estaba por venir. Sabía que no podía evitar el juicio, pero podía ayudar a mi pueblo a enfrentar las pruebas con fe y esperanza. Trabajé para enseñarles que incluso en medio del castigo divino, Dios nunca abandona a los que confían en Él. Recordé mis propios días en la prisión asiria, donde aprendí que la gracia de Dios puede encontrarnos en los lugares más oscuros. Mi misión era dejar un legado de fe para que Judá pudiera encontrar su camino de vuelta a Dios, incluso en medio del juicio. ¿Crees que las decisiones de hoy pueden afectar a futuras generaciones? Comparte tu reflexión en los comentarios. La idolatría como una sombra persistente. A pesar de mis esfuerzos, las semillas de la idolatría seguían latentes en Judá. Durante los años de idolatría que promoví, las prácticas paganas habían echado raíces profundas en el corazón del pueblo. Aunque eliminé los altares y derribé los ídolos visibles, me di cuenta de que erradicar la idolatría del corazón de la gente era una tarea mucho más compleja. Había familias enteras que, en secreto, continuaban practicando rituales paganos. Los relatos de Baal, Astoret y otros dioses aún eran contados a los niños como leyendas de poder y prosperidad. Sentí una mezcla de frustración y tristeza al ver cómo mis propios errores habían infectado la cultura de Judá de una manera tan profunda. Intenté contrarrestar esto promoviendo la enseñanza de la ley de Dios en cada rincón del reino. Ordené que se leyeran las escrituras públicamente y que los sacerdotes fueran enviados a las aldeas para educar al pueblo. Pero sabía que el cambio verdadero solo podía venir de una transformación del corazón, algo que solo Dios podía lograr. Aunque sabía que no podía cambiar todo de inmediato, mi esperanza estaba en que las generaciones futuras recogieran la semilla de fe que estaba sembrando. La enseñanza de mis errores. Mi vida es un ejemplo de lo que sucede cuando ignoras a Dios y luego buscas su gracia. Uno de los mayores legados que quería dejar era la enseñanza de mis propios errores. No deseaba que nadie más en Judá repitiera los pecados que yo había cometido. Por eso, fui transparente sobre mi pasado, confesando públicamente mis fallos y relatando mi proceso de arrepentimiento. Convocaba asambleas donde compartía mi historia con el pueblo.
Les hablaba de los días en que me alejé de Dios, de las consecuencias devastadoras de mis decisiones y de cómo la misericordia divina me había restaurado. Les decía, si yo, el peor de los reyes, pude encontrar la gracia de Dios, entonces ninguno de ustedes está fuera de su alcance. Quería que mi vida fuera una advertencia, pero también una inspiración. Les recordaba que aunque el pecado tiene consecuencias, el arrepentimiento sincero puede abrir la puerta a una nueva oportunidad. Mi objetivo era que mi historia sirviera como un recordatorio eterno de la importancia de permanecer fieles a Dios. Mi testimonio no solo buscaba advertir sobre los peligros del pecado, sino también proclamar la grandeza de la misericordia de Dios. La reconstrucción de mi fe personal. Restaurar mi relación con Dios fue el trabajo más importante de mi vida. Tras mi arrepentimiento y el regreso a Judá, comprendí que mi reinado no podía centrarse únicamente en reformas externas. La verdadera transformación debía comenzar en mi interior. Había pasado años alejándome de Dios, permitiendo que mi orgullo y mis deseos me dominaran. Ahora era el momento de reconstruir mi fe desde cero, no solo como rey, sino como un hombre arrepentido que buscaba a Dios con sinceridad. Mis días comenzaban con oración, algo que antes había ignorado por completo. En mis oraciones, confesaba no solo los pecados que recordaba, sino también aquellos que habían herido a mi pueblo de formas que quizás nunca llegaría a comprender. Cada oración era un clamor de gratitud por la misericordia de Dios y una súplica para que me ayudara a guiar a Judá con sabiduría y humildad. La lectura del libro de la ley, que había encontrado en el templo, se convirtió en mi alimento espiritual. Cada palabra me hablaba, recordándome tanto el juicio que merecía como la gracia que Dios había derramado sobre mí. Reflexionaba sobre las historias de líderes pasados como David y Ezequías, quienes también habían enfrentado pruebas y caídas, pero que encontraron redención al volverse a Dios. Esa fe renovada se tradujo en decisiones firmes y constantes. Sabía que cada altar derribado, cada ídolo destruido, era un acto de obediencia que provenía de mi amor por Dios. Pero más allá de las acciones visibles, mi corazón también se transformaba. Empecé a ver a mi pueblo con ojos de compasión, buscando maneras de servirles y guiarlos hacia la verdad. Comprendí que, aunque mis días como rey eran limitados, mi relación con Dios tendría un impacto eterno. El impacto de mi historia en la Biblia. Mi vida fue incluida en las Escrituras como un ejemplo de redención. Nunca imaginé que mi historia, llena de pecado y arrepentimiento, llegaría a ser parte del legado de las Escrituras. Al reflexionar sobre esto, entendí que Dios no solo quería mostrar mi caída, sino también cómo su gracia puede levantar incluso al más vil de los pecadores. Los cronistas de Judá incluyeron mi vida como un recordatorio para las futuras generaciones. Querían que mi pueblo viera que Dios no hace acepción de personas cuando se trata de su misericordia. Mi reinado era una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un testimonio de que el arrepentimiento genuino puede cambiar el curso de una vida. En las Escrituras, mi nombre quedó grabado como el rey que llevó a Judá al borde de la destrucción, pero que también lideró uno de los arrepentimientos más profundos de nuestra historia. Los escritores no escondieron mis errores, porque entendieron que eran parte esencial de la lección que Dios quería enseñar. Mi historia ahora era contada en las sinagogas, leída en voz alta para que los niños y jóvenes aprendieran sobre el peligro de la idolatría y el poder del arrepentimiento. Mi vida se convirtió en un faro de advertencia, pero también en una luz de esperanza para aquellos que sentían que habían caído demasiado lejos de la gracia de Dios. Saber que mi historia sigue impactando vidas me da la certeza de que Dios puede usar incluso nuestros mayores fracasos para su gloria. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esta historia de redención? Comparte este video y llévale esperanza. La preparación del camino para Josías. Aunque mi vida estuvo marcada por errores, mi arrepentimiento abrió el camino para una nueva esperanza. Aunque no viví para ver su reinado completo, mi nieto Josías continuó lo que yo apenas había comenzado. Desde mi perspectiva,
Él era la respuesta a las oraciones que hice durante mis últimos años como rey. Quería que mi familia, y por ende Judá, siguiera el camino de la justicia y la obediencia a Dios. Mis reformas espirituales sembraron las bases para lo que Josías llevaría a cabo con aún mayor fervor. Él no solo destruyó ídolos y altares, sino que lideró una de las mayores renovaciones espirituales en la historia de Judá. Fue Josías quien reunió a todo el pueblo para leer el libro de la ley y renovar el pacto con Dios, un acto que resonó en toda la nación. Me consuela pensar que, aunque mi reinado estuvo lleno de errores, Dios utilizó mi arrepentimiento para preparar el corazón de Josías. Lo que aprendí de mis caídas, Él lo utilizó para evitar cometer los mismos errores. Mis años finales, dedicados a restaurar el templo y el culto verdadero, fueron la plataforma desde la cual Josías pudo liderar una transformación más profunda y duradera. Aunque mis días terminaron, mi legado vivió en Josías, mostrando que el arrepentimiento no solo transforma vidas, sino también generaciones enteras. Mi muerte y el inicio de un nuevo capítulo. Mi tiempo llegó a su fin, pero mi legado continuó en Judá. Cuando llegó el momento de partir, sabía que había hecho todo lo posible para corregir los errores de mi pasado. Aunque la carga de mis pecados siempre estuvo presente, confiaba en que Dios había aceptado mi arrepentimiento y me había perdonado. Mi mayor anhelo era que Judá permaneciera fiel a Dios, incluso después de mi muerte. Mis últimos días los dediqué a asegurar que las reformas espirituales que había iniciado fueran consolidadas. Ordené que se registraran las leyes y los decretos que habíamos implementado, para que mi sucesor tuviera una guía clara de cómo mantener la fidelidad a Dios. El día de mi muerte, muchos en Judá lloraron, no solo por la pérdida de un rey, sino por el hombre que se había vuelto un símbolo de la redención divina. Sin embargo, sabía que mi partida también traería incertidumbre, especialmente porque el pecado había dejado cicatrices profundas en nuestra nación. Mi esperanza era que, aunque mi vida había terminado, el pueblo recordara que el arrepentimiento y la gracia de Dios siempre están al alcance de quienes los buscan. El juicio inevitable de Judá. Aunque intenté cambiar el destino de mi pueblo, el juicio divino era inevitable. A pesar de los años dedicados a restaurar la fe en Judá, sabía en lo más profundo de mi corazón que el daño causado por generaciones de idolatría no podía ser revertido por completo. Dios había sido claro a través de sus profetas, el juicio sobre Judá era inminente. Mis actos de arrepentimiento eran sinceros, pero el pecado colectivo de la nación había acumulado un peso imposible de ignorar. Las consecuencias de mi reinado y de los reyes que me precedieron estaban escritas en los corazones y hábitos de mi pueblo. Aunque destruya altares paganos y reinstaure el culto verdadero, muchos seguían practicando la idolatría en secreto. Era como si las sombras de mi pasado se resistieran a desaparecer, recordándome constantemente el costo de mi rebeldía inicial. Cuando escuchaba las palabras de los profetas sobre el exilio que vendría, me invadía una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que mi arrepentimiento había retrasado el juicio, pero no podía evitar sentirme responsable por la cadena de eventos que llevarían a la caída de Jerusalén. Sin embargo, no permití que esa realidad me paralizara. Usé cada día restante de mi vida para preparar al pueblo, instándolos a volver a Dios, a confiar en su misericordia incluso en medio del juicio. Aunque el juicio de Dios era inevitable, mi vida se convirtió en un recordatorio de que la redención y la esperanza siempre están disponibles para aquellos que buscan a Dios. ¿Qué crees que podemos aprender de Judá y su relación con Dios? Deja tu opinión en los comentarios. El mensaje de mi vida para hoy. Mi vida es un testimonio de la misericordia de Dios, pero también de las consecuencias del pecado. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es que Dios nunca deja de buscar a los suyos, incluso cuando hemos caído en el abismo más profundo. Mi vida es una prueba de que su gracia no tiene límites, pero también de que nuestras decisiones tienen un impacto que puede trascender generaciones. Mis años de rebeldía no solo destruyeron mi relación con Dios, sino que casi arruinaron a toda una nación.
El dolor que causé fue real y las consecuencias de mis actos fueron devastadoras. Sin embargo, en medio de mi miseria, descubrí que el arrepentimiento genuino puede abrir una puerta a la redención. Dios me mostró que no hay pecado tan grande que no pueda ser cubierto por su gracia, pero también me enseñó que esa gracia requiere una respuesta, la obediencia. Mi mensaje para ti hoy es que nunca es demasiado tarde para cambiar. No importa cuán lejos hayas caído, siempre hay un camino de regreso a Dios. Si mi historia te inspira, no esperes para buscar a Dios. Hazlo ahora, porque Él siempre está dispuesto a recibirte. La gracia de Dios en mi vida. Aunque fui el peor de los reyes, Dios no me abandonó. Mi corazón todavía se llena de asombro al recordar cómo Dios escuchó mi oración desde la prisión en Babilonia. No merecía su gracia. Había hecho todo lo posible para alejarme de Él, para profanar su nombre y destruir su templo. Y, sin embargo, en el momento más oscuro de mi vida, su luz brilló con más fuerza. La gracia de Dios en mi vida no solo me restauró al trono de Judá, sino que me dio una nueva perspectiva sobre lo que significa ser su siervo. Me di cuenta de que su amor no depende de nuestras acciones, sino de su carácter. Él es misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Esa gracia no solo me salvó, sino que también me transformó, cambió mi corazón de piedra en un corazón dispuesto a obedecer. Me enseñó que la verdadera grandeza no está en el poder o en el trono, sino en caminar humildemente con Dios. Si Dios pudo redimirme, puede hacer lo mismo contigo. Su gracia está disponible para todos, sin excepción. ¿Has experimentado la gracia de Dios en tu vida? Comparte tu testimonio en los comentarios. Mi último mensaje para ti. Si mi historia tocó tu corazón, es porque Dios aún está escribiendo la tuya. He compartido los momentos más oscuros y luminosos de mi vida contigo porque quiero que sepas que no importa dónde estés o cuánto hayas fallado, Dios está listo para recibirte con los brazos abiertos. Mi vida fue un desastre de idolatría, maldad y orgullo, pero Dios me mostró que siempre hay un camino de regreso. Quiero que mi historia sea un recordatorio de que el arrepentimiento genuino tiene el poder de cambiar cualquier destino. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Busca a Dios ahora, en medio de tu lucha, en medio de tu dolor. Él no solo puede restaurar lo que perdiste, sino que también puede darte un propósito que nunca imaginaste. Si este video te inspiró, compártelo. Alguien más necesita escuchar esta historia de redención y esperanza. ¿Qué parte de mi historia te impactó más? Déjalo en los comentarios y sigamos esta conversación.